Mi nombre es Omar, y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Lo que te voy a contar no es una historia bonita de unión familiar, ni un recuerdo cálido sobre mi papá. No. Lo que te voy a contar me obligó a mudarme de ciudad, a cambiar de nombre, y a vivir con miedo cada vez que se acerca el Día del Padre. Porque ese día, él regresa. Mi papá se llama Santiago. Era un hombre duro, de esos de campo, que trabajó toda su vida como operador de maquinaria pesada. Tenía manos como ladrillos y una voz gruesa que imponía respeto. Pero conmigo era distinto. Conmigo era un hombre de palabra. De niño me enseñó que una promesa vale más que el dinero. Que si uno dice, aquí voy a estar, tienes que estar. Así truene, relampagueo o te lleve la chingada. Esa frase, esa maldita frase fue lo que arruinó mi vida. La última promesa que me hizo fue un domingo. Un día del padre, para ser exactos. Yo tenía 19 años. Había salido a estudiar a Guadalajara y regresé al pueblo solo para pasar ese fin de semana con él. Mamá ya no vivía con nosotros, así que ese día lo planeamos como cuando era niño. Carne asada, cerveza y fútbol. Esa tarde, mi papá me abrazó, cosa que no hacía nunca, porque él era seco, muy a su modo, pero ese día lo hizo. Me apretó fuerte y me dijo, pase lo que pase, hijo, cada día del padre yo voy a estar contigo, te lo prometo. Yo solo me reí. Le dije que ya no era un niño, que no tenía que hacer ese tipo de promesas. Pero él me miró con esos ojos serios, de esos que parecen ver más allá. Te lo prometo, repitió. Menos de un mes después, se mató en un accidente en la obra. Lo atropelló una de esas retroexcavadoras enormes. Dicen que no lo vio el conductor, que mi papá estaba distraído, que fue una tragedia. Pero algo nunca me cuadró. Cuando fui a reconocer el cuerpo, tenía las uñas completamente negras, como si hubiera estado cavando con las manos. Y su cara parecía asustada, no dolida, no con sufrimiento, sino asustada. La cosa no queda aquí. Lo enterramos, hicimos lo que se hace, lo lloré, lo odié por haberme dejado tan pronto, y seguí con mi vida. Pero un año después, justo cuando el calendario marcó otro día del padre, todo comenzó. Estaba solo en mi departamento, ya de noche viendo el televisor con la cerveza. No quería pensar en eso. La verdad, había sido un año pesado y no me sentía con ánimo de recordar. Y entonces escuché que tocaron la puerta. 3 golpes secos. No me esperaba visitas, ni amigos, nadie. Me acerqué despacio y miré por la mirilla. No había nadie. Pensé que sería el vecino o alguien jugando, pero cuando regresé a sentarme, me di cuenta de algo que hizo que se me secara la garganta. La cerveza que estaba tomando no era la misma. Mi lata estaba llena, cerrada, pero yo ya me la había acabado. Y el vaso que usaba, ese vaso viejo con un logotipo de Pemex que era de mi papá, no estaba. En su lugar había otro, uno de vidrio común, como los del mercado. No entendí qué estaba pasando. Pensé que tal vez me había distraído, que era el estrés. Pero ese fue solo el primer aviso. Esa misma noche, justo a las 3 de la mañana, escuché otro golpe. Esta vez dentro del departamento. Me levanté sobresaltado. Caminé por el pasillo oscuro y ahí lo vi. El vaso de Pemex estaba en el fregadero, roto como si alguien lo hubiera aventado contra la pared. Y entonces me llegó ese olor. Un aroma fuerte, imposible de confundir. Era el perfume de mi papá. Un brut barato que usaba desde que tengo memoria. Se metía en la nariz, en la garganta, como si alguien lo hubiera vaciado en el ambiente. Me entró una náusea profunda.
no por el olor, sino por lo imposible de todo aquello. Me fui a dormir en el coche esa noche y no regresé a mi departamento hasta el próximo lunes. Pero desde esa noche, cada día del padre algo se presenta. Primero fueron los vasos, luego las fotos del cambiando de lugar. Y el año pasado ya no fueron solo objetos, sino que fue él. No su espíritu, él. Después de esa primera noche, cada año era peor. Y ese último, el cuarto desde su muerte, fue el que me hizo dejar todo atrás. Pero quiero contarte lo que pasó el segundo año, porque fue ahí donde entendí que esto no era una alucinación, ni el duelo mal manejado. Era real, era algo que estaba regresando y no era solo una presencia, era una intención, un propósito. Ese año ya no vivía solo, compartía departamento con una amiga de la universidad, Daniela. Éramos buenos amigos, sin rollos raros. Yo nunca le había contado nada de mi papá, más que lo básico, que era un cabrón muy firme y que había muerto en un accidente. El día del padre cayó en domingo. No fui al panteón, ni encendí veladora, ni nada. Estaba decidido a ignorarlo como si no existiera. Pero desde el sábado ya había empezado a sentir esa presión en el pecho, como si algo invisible se me subiera cuando me sentaba. Y el olor. Otra vez ese perfume agrio, como viejo, como fermentado. Daniela incluso me preguntó si había abierto algún perfume o qué. Que su ropa olía a hombre de la tercera edad, dijo riéndose. No dije nada. Me encerré en mi cuarto. 3:02 de la madrugada y escuché que alguien respiraba detrás de mi puerta. No pasos, no murmullos. Respiraciones lentas, cansadas, como si alguien estuviera parado ahí del otro lado esperando. Pensé que era Daniela jugando, o que necesitaba algo. Me levanté a abrir la puerta de golpe, y no había nadie, pero justo enfrente, sobre la pared del pasillo, había una mancha, negra, redonda, como si algo mojado se hubiera apoyado ahí. Me acerqué, encendí la luz, y no era una mancha, era una huella de una mano. Grande, pesada y lo más aterrador, tenía barro seco entre los dedos. Mi papá fue enterrado en una fosa sencilla, sin caja metálica, solo madera. Recuerdo que ese día había llovido. El panteón estaba húmedo y lleno de lodo. Esa huella no era simbólica. No era un fantasma flotando por ahí. Era él. Salió de la tierra. 3:07 de la mañana se escuchó un grito. Era Daniela. Fui corriendo a su cuarto y la encontré acurrucada en la esquina llorando. Me dijo que alguien la estaba viendo desde la puerta. No lo vio entrar. No escuchó nada, solo despertó y ahí estaba. Una sombra alta con los brazos colgados a los lados mirándola. No quise decirle que eso no podía ser mi papá, porque la forma en la que lo describió, eso no era humano. Esa madrugada nos fuimos al coche y manejamos hasta una gasolinera. No dormimos nada. Ella me pidió explicaciones y yo, por primera vez, le conté la promesa. Le dije exactamente como me lo dijo. Pase lo que pase, cada día del padre voy a estar contigo. Sé que con decirlo en voz alta iba a sonar ridículo, pero no. Mientras lo decía, una parte dentro de mí sabía que era real. Cuando amaneció, regresamos al departamento. Todo parecía igual, pero al entrar al pasillo, vi que la mancha en la pared ya no era una mano. Ahora era una cara, como si alguien se hubiera recargado con la frente en la pared, como si hubiera estado escuchando desde dentro. Y en la cocina estaba el vaso de Pemex, limpio, centrado y con un papelito doblado dentro, cumpliendo mi promesa. Mi papá murió ya hace 4 años, pero cada vez que se acerca este día, es como si saliera a caminar desde su tumba, y cada año se acercará más. Después de lo que sucedió con Daniela, ya no pude quedarme en ese departamento.
Nos mudamos al mes siguiente. Yo me cambié de ciudad, de número telefónico, hasta de correo. No volví a visitar su tumba, no volví a decir su nombre en voz alta y durante un tiempo funcionó. Pero la calma no duró, porque cuando uno abre una puerta, aunque sea sin querer, no puedes elegir qué entra del otro lado. Fue en noviembre cuando me buscó mi tía Meche, la hermana mayor de mi padre. Me llamó desde un número desconocido y me dijo que quería verme en persona, que había estado soñando con él y que lo que veía no le gustaba. Era él, lo veía sucio con los dientes rotos pidiendo ayuda. Yo no quería saber nada, pero había algo en su voz, algo desesperado, como si supiera exactamente lo que yo estaba viviendo, así que acepté. Nos vimos en su casa en Tepatitlán. Me recibió con una caja de madera en las piernas, vieja, cerrada con cinta y alambres, y me dijo: esto es tuyo, pero tienes que prometer algo, Omar. Si lo vas a abrir, no lo hagas en tu casa, y no lo abras si no estás dispuesto a ver lo que tu papá era antes de ti. Me temblaban las manos cuando me lo dio. La caja no pesaba mucho, pero había algo en ella que repelía, como si la madera misma supiera que no debía abrirse. La llevé a un hotel con la excusa de que iba a descansar allí antes de volver a Guadalajara, pero no pude dormir nada. Me quedé horas sentado viendo esa caja en la mesa, como si esperara que se moviera sola o algo así. La abrí a las 2:40 de la mañana. Lo primero que fue una libreta, vieja, cubierta de polvo y olor a tierra. Luego un sobre amarillo con un nombre, escrito con tinta corrida. Abrí el sobre. Dentro había solo una nota, escrita por mi papá. Hice algo por ti. Algo para no dejarte solo. Algo que se tiene que cumplir cada año. Perdóname. Me puse a leer la libreta, página tras página, de letras apretadas, nerviosas. No eran notas de trabajo ni recuerdos. Eran rituales, instrucciones, fechas, días específicos, símbolos, dibujos de cruces hechas con tierra, saliva, uñas y sangre. Mi papá había hecho un pacto. Y no era algo reciente, lo había empezado desde mucho antes de que yo naciera. En una de las páginas leí algo que me cambió por dentro. El vínculo se sella con hueso de padre, el cuerpo se vira como contenedor, pero el alma regresa cada año al hijo que prometió no dejar. Empecé a temblar. Las piezas empezaban a encajar. La forma en que murió, cómo lo encontraron, las uñas negras, el rostro de terror. Mi papá sabía que iba a morir, pero no esperaba descansar. Lo hizo para no dejarme solo, o eso decía. Pero ¿cuál fue el costo? Afuera del hotel a las 3:06 escuché el rechinido de una pala cavándose en tierra mojada. Pero no había jardín, no había tierra, solo concreto. Aún así el sonido siguió, como si viniera de debajo. Y luego 3 golpes. No a la puerta, desde debajo de la cama. Me arrodillé con el corazón en la garganta y vi una mano, negra con tierra aún húmeda entre las uñas, rasguñando el piso. La misma mano que vi marcada en la pared hace 2 años, pero esta vez me estaba buscando. Salí corriendo, dejé la caja, dejé todo. Al día siguiente mi tía Meche me llamó con la voz temblorosa y solo me dijo: «La abriste, ¿verdad?». Le colgué y no he vuelto a contestar sus llamadas. Ahora entiendo que no se trata de una aparición. No es un espíritu triste. Es una deuda, un contrato. Y el problema es que yo nunca lo firmé. Él lo hizo por mí. Y ahora me arrastra con él. Pasé el último año con miedo. No al día, al reloj. A la hora exacta, 3:06 AM. La hora en que cada maldito día del padre algo se abre, algo invisible, pero tan real como la piel de gallina, como el olor a barro mojado, como ese susurro ronco que me dice: «Aquí estoy, hijo». Este año lo intenté todo.
Fui con un padre y me bendijo. Fui con una santera y me dio una vela negra que explotó en cuanto la encendí. Dormí en iglesias, en estaciones de autobuses, hasta en la banqueta. Siempre llegaba el frío, el perfume, el vaso de cristal de Pemex. Pero esta vez iba a terminar. Fui al panteón de madrugada. Cavé, sí, yo mismo con mis propias manos. El sepulturero me reconoció y me gritó que estaba loco, que lo iba a correr, pero yo no me detuve. Saqué el féretro ya podrido. El olor era insoportable, pero lo abrí. Y ahí estaba. No había cuerpo, solo un saco de huesos y un espejo. Un espejo negro ovalado que no reflejaba nada. Y sobre él, una palabra tallada con cuchillo. Vínculo. Me eché hacia atrás, el aire se volvió pesado, como si alguien hubiera respirado dentro de mi boca. Me fui de ahí corriendo, llorando con la cara embarrada en tierra. Esa noche, ese maldito día del padre, no me escondí. Puse una silla frente a la puerta. Puse el vaso sobre la mesa. Encendí la cámara de mi celular y la dejé grabando y esperé. 3-4. Silencio. 3-5. El aire comenzó a oler a barro con sangre seca. 3-6. 3 golpes. Esta vez no en la puerta, en el closet. Fui y abrí. Y lo vi. No sé cómo explicar lo que estaba viendo. Era mi papá. Su cara, su ropa, pero su cuerpo estaba mojado como si acabara de salir del pozo. Sus ojos hundidos como los de un animal atropellado. Y hablaba, pero su voz salía como por bocina vieja, distorsionada, lejana, como si viniera de un pozo dentro de su garganta, cumpliendo mi promesa. Caminó hacia mí, no cojeaba y no parpadeaba. Y cuando me tocó el hombro sentí su mano tibia. Tibia. No era un espíritu ni una aparición. Era un cuerpo, era carne. Me tiré al piso, se subió encima, me hablaba al oído, cosas que no entendía en una lengua que no era español. Y detrás de su voz escuchaba otras voces, cientos y miles de voces, como si lo que fuera que lo estaba usando hablar a través de muchos. Tú eres el canal, tú eres el legado, tú eres el recipiente. Yo gritaba y lloraba. Me oriné encima, intenté moverme pero no podía. Su peso no era natural, era como si me enterrara una montaña encima. Sentí que me moría, hasta que en un momento vi su cara cambiar. No de forma, de expresión. Fue solo un segundo, pero esa cara, esa era la de mi papá de verdad. Los ojos llenos de miedo, la boca temblando, y me dijo: perdóname, hijo, fue por miedo, no quería que terminaras como yo. Y entonces empezó a convulsionarse, a gritar, a sacudirse como si lo estuviera quemando desde dentro. Me arrastré hasta la cocina y tomé la libreta que había guardado y la eché al fuego. Los gritos aumentaron, la casa tembló, las ventanas explotaron y de un momento a otro, silencio. Cuando desperté era de día. Estaba en el suelo desnudo, lleno de lodo, y frente a mí, un vaso de Pemex, vacío. Lo tiré, lo rompí y me fui de ahí, y nunca más volví a esa casa. Hoy es 10 de junio. En 5 días es el Día del Padre otra vez. Y hace 2 noches, mi espejo amaneció empañado y en el vidrio, dibujado con un dedo sucio, decía: el fuego no borra el pacto, solo lo cambia de dueño. Y no sé qué hizo mi papá, pero lo que sea que lo poseyó, ahora me está buscando a mí. No sé cuándo empezó todo, y eso es lo que más me inquieta, porque si me preguntan cuándo comenzó, yo diría que fue un domingo cualquiera, de esos días muertos, sin planes, sin dinero, sin ganas de regresar a casa temprano. Salí a caminar al tianguis del barrio, más por costumbre que por otra cosa, y ahí, entre la ropa usada y los cables quemados, la vi.
No fue miedo, tampoco fue curiosidad, fue incomodidad. Era una muñeca vieja, grande, más grande de lo normal. No estaba sentada como las demás cosas del puesto. Estaba recargada, como si alguien lo hubiera dejado ahí hace apenas unos segundos. La cara era de porcelana, cuarteada, con una expresión rara, no triste ni feliz, sino neutral, demasiado neutral. El ojo derecho estaba apenas más abajo que el otro. Eso fue lo primero que me molestó. No recuerdo haber pensado, me la voy a llevar. Solo recuerdo tenerla ya en las manos. Pesaba más de lo que esperaba y olía a encierro, a humedad vieja, como cuarto cerrado por años. El señor del puesto no me lo ofreció. Fui yo quien preguntó cuánto costaba. Él tardó en responder. Primero me vio a mí, luego a la muñeca, y después bajó la voz. Llévatela si quieres, nomás no me la vayas a regresar. Me reí, claro, uno siempre se ríe de esas cosas. Me la dejó barata, demasiado barata. Cuando me la entregó sentí un apretón seco en el pecho, como cuando te da un bajón sin razón. Se me pasó rápido, o eso pensé. La llevé a mi departamento envuelta en una bolsa negra. En el camión sentí que la gente me miraba raro, no a mí, sino a lo que cargaba, como si supiera qué era, como si lo reconocieran. Al llegar a casa la saqué de la bolsa y la dejé sobre la mesa. A plena luz se veía peor. El vestido blanco estaba manchado, amarillento. Tenía un moño negro en el cuello, el cabello duro, enredado, como si alguna vez lo hubieran jaloneado. No tenía nombre, y aún así no quise llamarla eso. La puse en una silla frente a la pared del cuarto. No me gustaba verla de frente. Me sentí observado, aunque no la estuviera mirando directamente. Me dije que era cansancio, que era sugestión, que uno ve demasiadas pendejadas en internet. Esa noche apagué la luz y me acosté. No pasó ni media hora cuando escuché un ruido leve. Muy, muy leve. Como tela moviéndose despacio. Abrí los ojos. No prendí la luz de inmediato. Me quedé mirando a la oscuridad, esperando escuchar algo más. Y entonces lo entendí. El sonido no venía del pasillo. Tampoco venía del techo ni de algún vecino. Venía del cuarto. Prendí la lámpara. La muñeca ya no estaba mirando la pared. Ahora estaba girada, mirando hacia la cama. No grité ni corrí. Me levanté y la acomodé de nuevo. Me dije que seguramente se había resbalado, que no estaba bien apoyada, que yo mismo la había dejado así y no lo recordaba. Y me lo repetí una y otra vez. Me fui a acostar. Esa noche soñé con una niña, parada al lado de mi cama. No hablaba, no se movía, solo estaba ahí, de pie, mirándome, con la cabeza ligeramente inclinada, al igual que la muñeca. Desperté sudando, y por primera vez desde que la compré, pensé algo que no había querido aceptar. Tal vez no debí traerla a casa. Después de esa primera noche, empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Evitaba entrar a mi propio cuarto. Pasaba más tiempo en la sala. Dejaba la televisión prendida, aunque no la estuviera viendo. Dormía con la luz encendida. Me decía que era solo temporal, que solo necesitaba acostumbrarme a tener esa madre ahí. La muñeca seguía en la silla, siempre en la misma posición. Yo la revisaba cada vez que entraba, casi sin darme cuenta. Era automático, como cuando volteas a ver si cerraste bien la puerta. Y aún así algo
Algo no cuadraba. A veces juraba que el vestido estaba más arrugado o que el cabello no estaba exactamente igual. Detalles mínimos pero estúpidos, fácilmente ignorables. Hasta que mi perro dejó de entrar al cuarto. Se quedaba parado en la puerta con las patas rígidas, el lomo erizado, gruñía bajito sin ladrar. Miraba hacia la silla y luego me miraba a mí, como esperando que yo hiciera algo. Una noche lo forcé a pasar, jalé la correa y entró a regañadientes. No duró ni 10 segundos y se soltó y salió corriendo, chillando como si alguien lo hubiera tocado. Esa noche escuché los golpes. No eran fuertes, eran secos. Venían del closet. Me levanté con el corazón acelerado. Abrí la puerta del closet de golpe y nada. Ropa colgada, cajas, silencio. Cerré. Y al darme la vuelta la vi. La muñeca ya no estaba sentada. Estaba de pie. No recargada ni apoyada. Estaba de pie, sola frente a la silla. Sentí un frío cabrón recorrerme la espalda. La tomé del brazo con asco, con miedo, con coraje, y la volví a sentar. En cuanto la solté, juraría que el brazo regresó apenas a su posición anterior, como si se acomodara solo. No dormí. A las 3 de la mañana, escuché pasos. Pasos lentos, descalzos. No se arrastraban. Iban uno tras otro, desde el pasillo hacia mi cuarto. Me quedé inmóvil. El cuerpo no me respondía. El sonido se detuvo justo frente a mi cama. Sentí como el colchón se hundía apenas, como si alguien se hubiera parado ahí. No quise abrir los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, minutos tal vez, quizá horas. En algún momento el cansancio me venció. Desperté con la luz del amanecer. La muñeca estaba sentada, como siempre. Ese mismo día la metí en una bolsa negra y la dejé en el cuarto de lavado. Amarré la bolsa con cinta, cerré la puerta. Me sentí ridículo, pero también aliviado. Esa noche dormí en la sala. A las 4 de la mañana me despertó un sonido conocido. Era un arrastre, lento, pesado. Venía del pasillo. No me moví. No respiré fuerte. Solo escuché cómo algo se acercaba hasta detenerse frente a mí. Sentí un aire frío en la cara, una respiración corta pero forzada. Al abrir los ojos, la bolsa estaba ahí, arrugada, abierta, pero estaba vacía. Y detrás de mí sentí algo. No volteé, quizá por miedo. Me quedé así, sin moverme, con los ojos abiertos mirando la pared. Sentí esa respiración detrás de mí. No era fuerte, era agresiva, débil, cansada, como si a quien respirara así le costara trabajo seguir haciéndolo. En algún punto el sonido se detuvo. No escuché pasos alejándose. No escuché nada. El silencio fue peor. Cuando por fin me atreví a voltear, no había nadie. La sala estaba igual que siempre. La puerta del cuarto de lavado seguía cerrada. Incluso la bolsa negra había desaparecido. La muñeca estaba sentada frente al sillón. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento, porque no fue terror inmediato. Fue algo más hondo. Una certeza horrible, como cuando sabes que ya perdiste, aunque todavía no pase lo peor. No la toqué. Esa mañana pedí el día en el trabajo. No me bañé ni desayuné. Solo agarré la muñeca, la metí de nuevo en la bolsa, la amarré como pude y salí de la casa. Mi plan era simple: regresarla al tianguis donde la había adquirido. Llegué temprano, caminé las mismas calles y busqué el mismo puesto. Pregunté y pregunté, pero nadie sabía de qué hablaba. Nadie había vendido muñecas allí,
Un señor incluso me dijo que ese espacio llevaba meses vacío. Sentí un mareo cabrón. No quería volver a casa con esa cosa. Desesperado, hice lo único que se me ocurrió. Fui a una iglesia vieja, de esas donde casi no entra gente. Dejé la bolsa junto a una veladora. Solo la dejé ahí y me fui. Esa noche dormí, más o menos. A los días empecé a recuperar mi calma. Mi perro volvió a entrar al cuarto. Dejé de sentir esa presión en el pecho. Me convencí de que todo había terminado. Hasta que una semana después, encontré algo debajo de mi cama. Era un moño negro, exactamente igual al que tenía la muñeca en el cuello. No estaba allí antes, estoy seguro. Desde entonces, suceden cosas pequeñas, estúpidas, fáciles de ignorar. La luz se apaga sola, la puerta amanece entreabierta, la sensación de que alguien está junto a la cama cuando despierto de madrugada. No la he vuelto a ver. Y eso es lo que más miedo me da. Porque si regreso una vez, puede que regrese una vez más. Y esta vez, tal vez no quiera que la vuelva a soltar. Me llamo Javier, y lo que te voy a contar pasó la última noche del año, pero no terminó ahí. Nunca me han gustado las fiestas de Año Nuevo. Desde niño me incomodaba ese momento exacto en el que todos gritan, brindan y se abrazan, como si cambiar de número borrara todo lo que uno carga encima. Ese año estaba particularmente cansado. Había sido malo en todos los sentidos posibles. Problemas en el trabajo, peleas en la familia, una sensación constante de estar fuera de lugar. Por eso decidí quedarme solo. Mis papás se fueron a una cena con unos tíos, en un fraccionamiento tranquilo de Puebla donde no pasa absolutamente nada. Me dijeron que regresaban tarde, ya después de las 12. Yo les dije que estaba bien, que aprovecharía para dormir temprano. Mentí. La casa quedó en silencio desde las 9 de la noche. Ese silencio pesado que no es tranquilidad, sino una ausencia. Encendí solo una lámpara de la sala. La luz amarilla hacía que las sombras se estiraran raro por las paredes. Me senté en el sillón con el celular, viendo cualquier cosa sin poner atención, esperando que el tiempo pasara más rápido. Fue entonces cuando miré el reloj de la pared. Marcaba las 11:40. No le di importancia y seguí en el celular. Pasaron, no sé, 5 minutos, 10. Volví a alzar la vista. 11:40. Fruncí el ceño. Pensé que el reloj se había quedado sin pila. Me levanté para revisarlo, pero cuando estuve frente a él, noté algo raro que me incomodó más de lo que debería. El segundero estaba detenido, justo en el 12. Ni siquiera vibraba, como si el tiempo estuviera conteniéndose. Miré el celular para confirmar la hora. 11:40. Ahí sentí el primer escalofrío. No miedo, todavía. Incomodidad. Esa sensación de que algo no cuadra, pero tu cabeza insiste en buscar la explicación. Bloqueé y desbloqueé el celular y nada. Abrí una aplicación de reloj mundial. Igual, 11:40 en todas. Encendí la televisión pensando que quizá mi teléfono se había trabado. El televisor prendió de inmediato, pero todos los canales mostraban exactamente el mismo programa. Un capítulo viejo de una serie que ni siquiera recordaba haber visto antes. Cambié de canal varias veces y lo mismo, la misma escena, las mismas risas enlatadas. Bajé el volumen y ahí fue cuando escuché algo más arriba. Un golpe seco, luego otro. No eran pasos normales, sonaban pesados, lentos, arrastrados.
Me quedé inmóvil en la sala, conteniendo la respiración, escuchando cómo esos pasos iban y venían por el pasillo del segundo piso. Pensé en ladrones, en que alguien se había metido, pero eso no explicaba cómo, ni por qué no había escuchado nada antes. Tomé mi celular para llamar a mis padres, sin señal. El icono estaba ahí, pero no marcaba. Los pasos se detuvieron justo encima de la sala. Y entonces escuché algo peor. El sonido de un reloj. El segundero comenzó a moverse. Miré la pared desesperado. El reloj avanzaba, pero hacia atrás. Sentí como se me helaban las manos, y fue ahí cuando decidí subir. No porque fuera valiente, sino porque la idea de quedarme solo abajo, sin saber qué había arriba, me estaba volviendo loco. Subí despacio con la luz del celular alumbrando apenas los escalones. Cada paso crujía como si la casa estuviera quejándose. El pasillo estaba oscuro, excepto por la luz del baño del fondo. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué llamando a mis padres, aunque sabía perfectamente que no podían ser ellos. Cuando llegué al marco de la puerta me vi. No fue una sensación, no fue un reflejo mal interpretado. Era yo, parado frente al espejo del baño. La misma estatura, la misma ropa, incluso la misma expresión cansada, solo que algo estaba mal. Ese yo no parpadeaba, no respiraba, no se movía. Yo sí. Retrocedí de golpe y choqué con la pared. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho y volví a asomarme. Seguí ahí. Entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue lenta, forzada, como si apenas recordara cómo se hacía. El yo del espejo levantó la mano y la apoyó en el vidrio. Yo sentí frío en la palma del mismo tiempo. En la planta baja el reloj empezó a sonar más rápido. Él y yo abrió la boca y habló con mi voz, pero sin emociones. Ya casi termina el año. Sentí ganas de vomitar. No, alcancé a decir. Tú eres real. Tú no eres real. La sonrisa se borró de su cara. Te vas, respondió. Y yo me quedo. Las luces parpadearon y el espejo se empañó de golpe como si alguien respirara desde dentro. En el vapor apareció algo escrito con el dedo. 11:59. Corrí, bajé las escaleras casi cayéndome. Tomé las llaves, abrí la puerta principal y salí al frío de la calle sin voltar atrás. Cuando estuve afuera miré mi celular. 12:01. Escuché gritos a lo lejos, fuegos artificiales, gente celebrando. El mundo había seguido. La casa no. Las luces seguían encendidas. El reloj de la casa se veía desde la ventana marcando la hora correcta. Mis padres regresaron más tarde y les conté todo. Me dijeron que estaban cansados, que había sido el estrés, pero desde esa noche cada fin de año pasa lo mismo. A las 11:40 los relojes se detienen. El celular falla. La casa se siente ocupada. Y siempre cuando me veo reflejado en algún vidrio, noto que mi reflejo tarda unos segundos más en moverse. Como si todavía estuviera decidiendo quién de los dos se va a quedar esta vez. Me llamo Marcos. Durante años pensé que trabajar de noche me había quitado el miedo casi todo. Pero al parecer me equivoqué. Ese año yo era guardia de seguridad de una bodega industrial. A las afueras del Estado de México, cerca de la carretera donde casi no pasan coches después de las 10. El trabajo era simple: rondines cada hora, checar candados, reportar cualquier anomalía por radio y aguantar el sueño. El 31 de diciembre me tocó el turno nocturno. Nadie quiso cambiarlo conmigo, ni pagado extra. Eso debió decirme algo. La bodega era enorme. Techos altos, pasillos largos entre estanterías metálicas, luces blancas que zumbaban todo el tiempo. Durante el día había movimiento, camiones, montacargas,
pero de noche el lugar se sentía muerto, como si solo quedara la estructura de algo que ya no existía. Llegué a las 10 de la noche. El guardia del turno anterior me entregó la caseta sin verme a los ojos. Si escuchas algo raro, no entres a la bodega después de las 12, me dijo mientras firmábamos. Me reí incómodo. ¿por? No respondió, solo se fue. A las 11 empecé el primer rondín. Todo normal. Candados cerrados. Cámaras funcionando. El frío empezaba a calar, pero nada fuera de lo común. Regresé a la caseta, prendí el calentador y me serví un café. A las 11:30 la radio empezó a fallar. Primero fue estática, luego un sonido como respiración. Pensé que alguien estaba transmitiendo sin querer, así que tomé la radio. Central, me copian. La respiración se detuvo y entonces escuché una voz. Marcos. Me quedé helado. ¿Quién habla?, pregunté. La voz sonó otra vez, más clara y más cerca. Ya casi termina el año. Sentí un nudo en el estómago. Nadie en la central hablaba así. Nadie sabía que yo estaba solo esa noche. Corté la comunicación y decidí hacer otro rondín, más por nervios que por protocolo. Salí de la caseta con la linterna en la mano y caminé hacia la reja principal. Ahí fue cuando vi algo que no debía estar pasando. La reja estaba abierta. Yo mismo la había cerrado con candado al llegar. Me acerqué despacio. El candado colgaba roto, no forzado, roto como si alguien lo hubiera reventado desde dentro. Alumbré el suelo con la linterna. Había huellas de botas entrando a la bodega. Varias, pero ninguna saliendo. Tragué saliva. Pensé que eran ladrones, pero eso no tenía sentido alguno. ¿Quién se mete a robar una bodega la última noche del año y no sale? Regresé rápido a la caseta y tomé la radio. Central. Necesito apoyo. La reja está abierta. Silencio. Luego la misma respiración y la voz otra vez. No te vayas cuando den las 12. Sentí como se me erizaba la piel. Miré el reloj digital de la caseta. 11:47. Quise salir corriendo, pero algo me detuvo. No sé si fue el miedo o esa estúpida idea de que abandonar el puesto podía costarme el trabajo. Me senté sin quitar los ojos del monitor de cámaras. A las 11:52, una de las cámaras del interior se encendió sola. Pasillo 3. No había movimiento, solo oscuridad. De pronto algo cruzó frente a la cámara. No caminó, sino que se arrastró. La imagen se distorsionó y la pantalla se llenó de interferencia. Me levanté de golpe. El radio volvió a sonar, pero esta vez no era una voz. Eran golpes fuertes, metálicos. Venían de dentro de la bodega, como si alguien estuviera golpeando las puertas desde dentro. ¿Hay alguien ahí encerrado?, grité en la radio. Necesito apoyo ya. La respuesta llegó, pero no de la central. Siempre dicen lo mismo. El reloj marcaba las 11:59. Los golpes se multiplicaron y no venían de un solo lugar, venían de muchos lados al mismo tiempo. Las paredes vibraban y las luces parpadeaban. En el vidrio de la caseta empezó a formarse vapor, y alguien escribió con los dedos: quédate. A las 12 los golpes se detuvieron. Silencio absoluto. Ni viento ni insectos, nada. El radio transmitió una última frase: gracias por cubrir el turno. Las luces de la bodega se apagaron de golpe, y no esperé más. Salí corriendo y subí a mi coche y arranqué sin mirar atrás. Mientras manejaba, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. El turno sigue vacío. Al día siguiente renuncié. El supervisor me miró raro cuando le dije por qué. Ese puesto, me dijo, lleva años sin cubrirse completo a fin de año. ¿Por qué?, pregunté. Suspiró. Porque el guardia que estaba ahí nunca salió de la bodega.
Desde entonces, cada 31 de diciembre a las 12 en punto, mi radio viejo se enciende solo y siempre transmite la misma respiración, esperando a que alguien más cubra ese turno. Me llamo Lorena y nunca volví a pasar Año Nuevo bajo techo desde aquella noche. La casa estaba rentando desde hacía apenas 3 meses, en un fraccionamiento relativamente nuevo en Querétaro. No era bonita, pero era barata y silenciosa, y según el casero muy tranquila. Justo lo que yo necesitaba después de separarme y empezar de cero. El 31 de diciembre casi todos los vecinos se fueron. Desde temprano vi coches cargados, maletas, niños llorando. Para las 9 de la noche la calle parecía abandonada. Solo unas cuantas luces encendidas a lo lejos y el sonido ocasional de fuegos artificiales en colonias cercanas. Yo decidí quedarme. No tenía dónde ir y tampoco tenía ganas de fingir ánimo. Compré algo de cenar y me puse una pijama. Dejé la televisión prendida y solo para no sentirme sola. La casa era de 2 pisos con un pasillo largo arriba y una escalera que siempre crujía incluso cuando no había nadie. A las 11:30 de la noche me di cuenta de que el silencio era demasiado profundo. No había perros, no había coches, ni siquiera el viento. Solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj que venía de la cocina. A las 11:50 tocaron a la puerta. 3 golpes lentos y firmes. Mi primer pensamiento fue que alguien se había equivocado de casa. Me acerqué sin miedo, mirando por la mirilla, pero no había nadie. Abrí un poco la puerta y miré hacia ambos lados de la calle. Estaba vacía. Cerré, algo incómoda, y me apoyé en la puerta, cuando noté algo en el suelo. Era una bolsa negra de esas de plástico grueso. El corazón me dio un brinco. Abrí de nuevo y levanté con cuidado. No pesaba casi nada. La llevé a la cocina y la abrí. Dentro vi un manojo de llaves. Eran mis llaves, las mismas que yo había dejado sobre la mesa minutos antes. Sentí un frío seco recorrer la espalda. Miré la mesa. Las llaves ya no estaban ahí. Volví a mirar la bolsa. Eran idénticas. El llavero, una pequeña figura rota que reconocí al instante. No entendía qué estaba pasando. Pensé que tal vez alguien había entrado cuando me bañé más temprano, pero eso no tenía sentido alguno. No faltaba nada. No había señales de forzamiento. Subí a revisar las habitaciones con el corazón acelerado. Todo parecía normal. Demasiado normal. Mi cama tendida, el closet cerrado, el baño limpio. Cuando bajé, la televisión estaba apagada. Yo no la había apagado. El reloj de la cocina marcaba 11:58. De pronto las luces parpadearon. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. La casa quedó sumida en una oscuridad espesa. No esa luz normal de cuando se va la luz, sino una que se siente densa, como si el aire pasara más. Mi celular encendió la linterna automáticamente. Fue entonces cuando escuché voces. Voces que venían de la sala. Risas, brindis, conversaciones superpuestas. Sonaba como una fiesta, pero dentro de mi casa. A veces despacio, con la linterna temblando hacia la mano. El sonido era claro, como si hubiera al menos 10 personas ahí celebrando. Pero cuando llegué al marco de la sala, no había nadie. La sala estaba vacía, los sillones en su lugar, la mesa intacta, las paredes desnudas, pero las voces seguían, y entonces el reloj sonó. 12 en punto. En el mismo instante sentí una respiración detrás de mí. No me giré. La respiración estaba demasiado cerca. Sentí el aire tibio en la nuca. Una voz suave, casi amable, susurró: "Gracias por quedarte". La linterna de mi celular se apagó en ese momento. Sentí manos, no fuertes ni agresivas, manos que tocaban como si reconocieran el lugar, como si llevaran tiempo ahí. "¡Feliz año!", gritaron.
y yo grité también. Corrí a ciegas tropezando con los muebles, buscando la puerta principal. Cuando la encontré la jalé con desesperación, pero no se abría. Alguien del otro lado la empujaba, no con violencia, sino con insistencia, como si no quisieran que yo saliera. Con todas mis fuerzas empujé de vuelta y la cerradura cedió y salí cayendo al suelo, al frío de la madrugada. Con todas mis fuerzas empujé de vuelta la cerradura y salí cayendo al suelo al frío de la madrugada. La calle estaba vacía y silenciosa, normal. Miré hacia la casa. Las luces estaban encendidas, las ventanas iluminadas y detrás del vidrio sombras moviéndose celebrando. Me fui esa misma noche y no volví por mis cosas. El casero me llamó días después molesto. ¿Por qué te fuiste sin avisar?, me dijo. La casa está intacta. Nunca entra nadie cuando no hay inquilinos, pregunté. Hubo un silencio largo. Por eso no la rentamos en diciembre, respondió. Siempre se quedó ocupada. Colgó. Desde entonces, cada fin de año a las 12 en punto, recibo una notificación en mi celular. No es un mensaje ni una llamada. Solo vibra, como si alguien tocara una puerta que ya no pienso volver a abrir. Me llamo Andrés. Y si estás escuchando esto cerca de fin de año, hazme un favor. No pidas nada cuando falten minutos para que termine el año. Esa noche yo estaba completamente solo. No solo de gente, solo de todo. El año había sido un desastre. Me habían corrido del trabajo en octubre. Mi pareja se fue en noviembre. Y para diciembre ya tampoco contestaba llamadas de mi familia por vergüenza. Rentaba un cuarto pequeño en la Ciudad de México, en una vecindad vieja donde las paredes eran tan delgadas que escuchabas la vida de los demás, a excepción de esa noche. El 31 de diciembre la vecindad estaba vacía. Todos habían ido a celebrar, todos menos yo. Eran casi las 11:30 cuando me di cuenta de que no había escuchado una sola voz en horas. Ni música, ni cohetes, tampoco risas. Solo el foco del pasillo parpadeando y el sonido lejano de un perro llorando quién sabe dónde. Me serví un vaso de agua y me senté en la cama mirando el celular, sin saber qué hacer. Ahí fue cuando encontré el video. No lo estaba buscando, simplemente apareció. Un tipo hablaba de rituales sencillos de fin de año. Nada satánico, nada exagerado. Decía que cuando una persona está verdaderamente sola, el límite entre un año y otro se volvía permeable. Decía que bastaba con escribir un deseo sincero, quemarlo antes de las 12 y no dudar. Me reí, pero no cerré el video. A las 11:55 ya tenía el papel en la mano. No pedí dinero ni trabajo. Escribí lo único que me dolía de verdad. No quiero volver a estar solo. Doblé el papel. Encendí un cerillo. Cuando el fuego empezó a consumirlo, el foco del cuarto se apagó. La oscuridad fue total. Mi celular marcaba 11:58. Sentí frío, pero no del ambiente. Un frío que venía de adentro del pecho, como cuando sabes que algo ya se fue demasiado lejos. El papel terminó de quemarse, y entonces tocaron la puerta. 3 golpes lentos. No de un vecino ni de alguien con prisa. Me acerqué sin pensar, todavía con el corazón acelerado, y abrí. Había una mujer parada afuera, empapada como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Aunque afuera no llovía, su cabeza le cubría parte del rostro. Sonreía, pero no con alegría, sino con alivio, como alguien que por fin encontró lo que estaba buscando. «Tú me llamaste», dijo. La voz era suave, pero no sonaba humana. Tenía algo hueco. «Creo que se equivoca», respondí. «Aquí no». «No», me interrumpió. «Fuiste tú». El reloj del celular vibró y eran las 12. Detrás de ella el pasillo de la vecindad estaba oscuro y demasiado largo, como si no terminara nunca. No recuerdo haberlo invitado a pasar, solo recuerdo que de pronto estaba dentro de mi habitación.
Se sentó en la silla y me miró recorrer el espacio en la mirada. Tocó la pared, la cama, el espejo. «¿Está bien?», dijo. «Aquí puedo quedarme». Intenté pedir que se fuera, intenté gritar, pero la voz no me salió. Cuando reaccioné, ella ya estaba acomodando su ropa en el closet. Esa noche no durmió. Se quedó sentada observándome, sin parpadear. Al amanecer intenté salir, pero la puerta no abrió. Ella negó con la cabeza. «Todavía no», dijo. «Apenas empezó el año». Con el tiempo entendí las reglas. No se refleja en los espejos. No come, no duerme, pero escucha. Escucha cada pensamiento de arrepentimiento, cada momento de debilidad, y cuando intento oírme, cuando intento pedir ayuda, se acerca y me susurra lo mismo. «Tú deseaste compañía. No dijiste por cuánto tiempo». Hasta ahora ya han pasado varios años y sigo aquí. Y cada 31 de diciembre a las 12 en punto, sonríe un poco más, como si celebrara que nadie más ha venido a reemplazarme. Hay personas que esperan el fin de año como si fuera un descanso, como si al cambiar el número algo se acomodara solo, pero no siempre sucede así. Hay noches como esta, en las que quedarse, pedir algo o aceptar un turno es suficiente para que algo cruce contigo el siguiente año. Algo que no celebra, algo que no se va. Si estás escuchando esto cerca de la medianoche y sientes que el silencio pesa más de lo normal, tal vez no estés solo. Me llamo Raúl, y lo que voy a contarles me pasó hace ya 5 años, en la colonia Portales, por allá en la Ciudad de México. Vivía en casa de mis papás, una construcción vieja de 2 pisos, con azotea amplia, de esas donde se tiende la ropa y se guardan los tiliches. Desde siempre esa casa tenía ruidos raros. Pasos en la escalera cuando todos dormían. Puertas que se azotaban sin que hubiera corrientes de aire. Pero lo que pasó esa semana fue diferente. Fue como si algo estuviera avisando. Todo comenzó un martes alrededor de las 11 de la noche. Yo estaba en mi cuarto a punto de dormirme cuando escuché un silbido. No era una melodía alegre ni un silbido de personas común. Era un sonido bajo, prolongado, casi forzado, como si alguien apenas pudiera sacar aire por la boca. Al principio pensé que eran vecinos, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de arriba, de la azotea. Se repetía cada tanto como si algo o alguien caminara por ahí, silbando despacio. Subí las escaleras con una linterna, pero cuando abrí la puerta que daba a la azotea, el silencio era absoluto. Nadie, solo la ropa colgada moviéndose por el viento. Lo ignoré, pero al día siguiente volvió a pasar, más fuerte, y esta vez sentía algo distinto. El silbido parecía dirigirse hacia mí, como si me estuvieran llamando. La tercera noche ya no pude dormir. El silbido comenzó alrededor de las 10 y se mantuvo casi hasta las 3 de la mañana. No era continuo, pero aparecía en momentos de completo silencio, como cuando todo el vecindario parecía dormido. Lo más extraño fue que mi perro, un pastor alemán que siempre dormía junto a la puerta de mi cuarto, se quedó paralizado toda la noche mirando hacia el techo, gruñendo bajito con el pelo erizado. Ese jueves en la mañana, bajando a desayunar, mi mamá me dijo algo que me heló la sangre. Soñé raro. Vi a tu abuelo parado en la azotea. Me dijo que alguien de la casa se iba a ir. Yo traté de reírme, pero por dentro ya estaba intranquilo. El viernes, mientras me bañaba, escuché el silbido dentro del baño. Fue corto, apenas un segundo, pero estaba ahí, justo detrás de la cortina. Salí empapado, temblando, revisé todo y obvio no había nadie. Esa noche fue la peor. El silbido comenzó más temprano, antes de las 9.
Y lo que me hizo perder la calma fue que esta vez no venía de la azotea, sino del interior de la casa. Primero en el pasillo, después en la sala, y luego, clarísimo, afuera de mi habitación. Yo no quería abrir, pero escuché la voz de mi madre llamándome. Raúl, ¿ya cenaste? Al abrir la puerta, no había nadie. La casa estaba en completo silencio. Me encerré otra vez y como a las 2 de la mañana, el silbido regresó, pero ahora acompañado de pasos lentos que bajaban las escaleras hacia la planta baja. No dormí nada, pero el sábado por la mañana recibimos la noticia. Mi tío Jorge, hermano de mi papá, había muerto de un infarto fulminante en su casa, al otro lado de la ciudad. Hora de la muerte, aproximadamente las 2 de la mañana. En el velorio, mientras la familia lloraba, yo no podía dejar de pensar en el maldito silbido, porque esa última noche, justo cuando los pasos bajaban por las escaleras, me pareció escuchar un murmullo entre los silbidos. Ya me voy. Desde entonces no lo volví a escuchar nunca más. Pero cada vez que me toca subir la azotea de la casa, juro que siento un aire extraño pesado, como si alguien me estuviera esperando allá arriba. Y ahora, después de tantos años, estoy convencido. La muerte se avisa, y a veces lo hace con un silbido que no olvidarás jamás. Me llamo Gabriela, y lo que voy a contar pasó en el 2018, en Toluca. Trabajo como enfermera en un hospital público, y créanme, en este ambiente uno aprende a reconocer cuando la vida se va apagando. El cambio en la respiración, el color de la piel, esa mirada perdida. Pero lo que viví en una noche con un paciente en particular me dejó convencida de que la muerte se avisa, y de una forma que nadie me había advertido antes. El paciente se llamaba Don Manuel, 75 años, ingresado por insuficiencia respiratoria. Era un hombre fuerte, aún con la edad encima, y muy querido por los doctores, porque nunca se quejaba de nada. La primera vez que noté algo extraño fue en un turno de madrugada. Estaba revisando sus signos vitales cuando percibí un olor bastante dulce, como a flores marchitas mezcladas con fruta podrida. Era penetrante, pesado, pero lo raro es que parecía salir de su cuerpo. Miré alrededor pensando que quizá había dejado comida olvidada, pero no, ese olor estaba pegado a él. Al día siguiente, cuando entré otra vez a su habitación, el mismo aroma me golpeó, más fuerte todavía. Una doctora, al notar mi gesto, me dijo en voz baja: A varios ya nos ha pasado. Cuando huele así es que la muerte anda cerca. Yo pensé que eran supersticiones. Sin embargo, conforme pasaban las noches, el olor no solo aumentaba, sino que comenzó a extenderse. Ya no estaba solo alrededor de su cama. Impregnaba los pasillos cercanos, al grado que otros pacientes empezaron a quejarse de que olía raro. Una madrugada, mientras le cambiábamos el suero, Don Manuel me tomó de la mano y me dijo algo que me dejó completamente helada. Ya sé que viene por mí. Lo escucho todas las noches parado en la puerta. Sentí un escalofrío, pero intenté tranquilizarlo. Le pregunté qué era lo que escuchaba y él respondió en voz quebrada: es como una respiración, muy cerca, esperando. Yo no escuché nada, pero cuando volteé hacia la puerta, juro que vi una sombra más oscura que la oscuridad misma, quieta como si nos observara. Parpadeé y ya no estaba. Esa noche de regreso a casa, el olor me acompañó. En el taxi, en mi cuarto, en mi ropa. Era como si se me hubiera pegado.
Apenas pude dormir porque sentía que alguien se paraba junto a mi cama. Al amanecer desperté sobresaltada, con el celular sonando. Don Manuel había fallecido a las 3:15 de la madrugada. Lo más perturbador fue que al llegar al hospital, el olor ya no estaba en los pasillos. Se había ido con él. Juraría que lo peor había pasado, pero no. Una semana después, atendiendo otro turno, el mismo aroma dulzón volvió, fuerte y penetrante, imposible de ignorar. Al revisar la sala vi una paciente nueva, una anciana frágil que apenas podía respirar. Y cuando me acerqué, ella me miró directo a los ojos y me dijo con un hilo de voz: Ya lo hueles tú también, ¿verdad? Desde entonces, cada vez que percibo ese olor, me tiemblan las manos porque sé lo que significa. La muerte no llega de golpe. Primero avisa. Y su aviso en mi caso siempre llega impregnado en ese olor dulzón que nunca debería existir en este mundo. Me llamo Octavio. Soy originario de Puebla y lo que viví hace 2 años me dejó marcado para siempre. Yo era bastante escéptico. No creía en señales ni en fantasmas, mucho menos en nada de esas cosas. Pero la muerte me enseñó a golpes que se avisa, y que si no entiendes su advertencia, igual no puedes evitar lo que viene. Todo empezó una madrugada de junio. Eran las 2:14 de la mañana cuando mi celular sonó. Contesté medio dormido, pero al otro lado solo escuché respiraciones profundas, como de alguien con dificultad para hablar. Molesto colgué. No le di importancia hasta que el día siguiente a la misma hora volvió a sonar. Contesté de nuevo, y lo único que escuché fue un gemido bajo, como de alguien muriéndose, y me recorrió un escalofrío, pero pensé que era una broma pesada. La tercera noche, 2:14 en punto, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez lo puse en altavoz para que mi esposa también lo escuchara, y allí estaba, la misma respiración pesada, pero ahora acompañada de un murmullo. Ya viene. Mi esposa palideció. Me pidió que apagara el celular. Yo traté de convencerla de que era algún loco con un número oculto, pero en el fondo empecé a sentir algo que no podía explicar. Miedo. Esa misma noche soñé con mi padre, que había muerto hacía 3 años. En el sueño estaba en el comedor de la casa, sentado en su lugar de siempre, pero con la mirada fija en mí. No decía nada, solo golpeaba la mesa 3 veces, fuerte, como pidiendo atención. Desperté sudando y el reloj marcaba 2:14. Al día siguiente, viernes, le conté a mi madre lo que estaba pasando. Ella se quedó callada un momento y luego dijo algo que me heló la sangre. Tu abuelo siempre decía que la muerte avisa 3 veces. 3 llamadas, 3 golpes, 3 señales. Cuando eso pasa, es porque alguien de la familia se va a ir. Esa noche decidí no dormir. Me quedé sentado en la sala con el celular en la mesa. Y a las 2:14 en punto volvió a sonar. Contesté con el corazón acelerado, y del otro lado escuché mi propio nombre, susurrando con una voz idéntica a la de mi padre. Octavio. La llamada se cortó de golpe y al mismo tiempo se apagaron todas las luces de la casa. Mi esposa gritó y los niños se despertaron llorando. Tardamos varios minutos en que regresara la electricidad. Lo peor fue que cuando volvió la luz, el reloj de la casa se había detenido exactamente a las 2:14. El sábado no pasó nada, ni llamadas ni sueños, tampoco ruidos. Pensé que todo había terminado, pero el domingo, mientras desayunábamos en familia, sonó el teléfono de la casa. El teléfono fijo que casi nadie usamos. Contesté y de nuevo. Respiraciones profundas. Mi madre, que estaba con nosotros, se puso de pie de inmediato.
pálida y con firmeza, dijo: Ya escogió. Yo no entendí nada, pero esa tarde recibimos la noticia. Mi primo Daniel, que conocí, con quien crecí como si fuera mi hermano, había muerto en un accidente de carretera. La hora oficial de la muerte, 2:14 de la madrugada del viernes. Desde entonces no he vuelto a recibir llamadas extrañas, pero cada vez que mi celular vibra en la madrugada, mi estómago se revuelve porque ya sé lo que significa. Y lo que me aterra de verdad es que, en la última llamada, cuando esa voz dijo mi nombre, yo juraría que también escuché, apenas perceptible, una segunda: Pronto. Me llamo Mariana, y lo que te voy a contar ocurrió en la casa donde crecí, en Veracruz. Esa casa siempre tuvo algo raro, pero lo que pasó cuando murió mi hermana menor me convenció de que la muerte nunca llega sin avisar. Desde niñas mis papás tenían un enorme espejo de cuerpo completo en el pasillo que conectaba las recámaras con la sala. Era bastante antiguo, con marco de madera tallado, traído de casa de mi abuela. A mí siempre me incomodó porque de noche parecía más oscuro de lo que debería, como si reflejara algo que no correspondía con la realidad. 2 semanas antes de que todo ocurriera, empecé a notar algo extraño. Cada vez que pasaba frente al espejo, veía sombras detrás de mí. Al principio pensé que era sugestión, pero pronto esas sombras empezaron a definirse. Eran figuras humanas, quietas, mirándome. Una noche, alrededor de las 11, salí al pasillo para ir al baño y vi en el espejo claramente a mi hermana Julia, parada detrás de mí. Lo raro es que ella estaba dormida en su cuarto. Lo comprobé de inmediato. Me quedé helada frente al espejo, viendo esa imagen reflejada de ella inmóvil, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Al día siguiente le conté y en lugar de reírse se puso seria. También la he visto, Me confesó. pero lo que veo no es a ti. Me veo a mí misma como muerta. Mi piel se erizó. Desde ese día, cada vez que cruzábamos el pasillo, lo hacíamos evitando mirar directamente al espejo. Una noche de tormenta, mientras mis papás dormían, escuchamos un golpe seco proveniente del pasillo. Salimos corriendo de nuestras recámaras y vimos el espejo temblando en su lugar, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza desde dentro. Julia me tomó de la mano pálida y susurró: «Nos está avisando». Durante los siguientes días la situación empeoró. Julia comenzó a enfermarse sin razón aparente. Tosía sangre, se mareaba y decía que por las noches se veía dentro del espejo, acostada en un ataúd. Yo misma llegué a escuchar su voz llamándome desde ese cristal, aunque ella estuviera dormida en su cama. Mis papás no sabían qué hacer. Pensábamos que eran nervios, pero la madrugada del 7 de mayo, algo indescriptible pasó. Escuché un grito desgarrador en el pasillo. Corrí y encontré a Julia tirada frente al espejo convulsionando. El reflejo, sin embargo, me mostró algo diferente. En lugar de verla en el suelo, el espejo reflejaba su cuerpo rígido, inmóvil, con los ojos abiertos y la piel grisácea. En cuestión de minutos mi hermana dejó de respirar. El médico dijo que había sido una falla cardíaca repentina, algo inexplicable para una joven de apenas 19 años. Lo más perturbador fue lo que pasó después. Cuando regresamos del funeral, el espejo estaba completamente cubierto de una capa de neblina interna, como si estuviera empañado por dentro. Esa broma nunca se quitó por más que lo limpiáramos. Esa misma noche, al pasar por el pasillo, sentí la necesidad de voltear. Y ahí estaba, Julia reflejada en el espejo, parada detrás de mí con el mismo vestido con el que la enterramos, mirándome fijamente sin parpadear.
Desde entonces evito esa casa tanto como puedo. Mis papás no quisieron deshacerse del espejo porque era una herencia. Pero yo estoy convencida de que ese cristal fue la advertencia. La muerte nos mostró a quién venía a buscar y cumplió su promesa. Soy Raúl, vivo en Guadalajara y lo que voy a contarte me pasó en el 2020, justo antes de la pandemia. Lo juro por la memoria de mi padre, la muerte sí avisa, y cuando lo hace no hay forma de escapar. Mi papá llevaba semanas enfermo, tenía diabetes, complicaciones en el corazón y aunque el doctor decía que estaba estable, yo notaba que algo no estaba bien. La casa entera se sentía densa, como si hubiera un peso en el aire. Una madrugada, mientras lo cuidaba en su cuarto, escuché un silbido. Era un sonido largo, agudo, que venía de la ventana. Al principio pensé que era el viento, pero luego se repitió. Idéntico como si alguien silbara en tono extraño. Despacio, esperando respuesta. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina y no había nadie. Solo la calle vacía y oscura. Lo raro fue que mi papá, que estaba medio dormido, murmuró en voz baja. Ya viene. Ya está aquí. Me quedé helado. Al día siguiente, en el turno de mi hermana, pasó lo mismo. El silbido en la ventana, a la misma hora. Las 3:33 de la madrugada. Ella también miró y no había nada, pero papá volvió a decir lo mismo. Ya me encontró. Durante 3 noches seguidas el silbido no faltó. Cada vez más fuerte, más prolongado. Y cada vez que sonaba mi papá despertaba sudando, agarrándome la mano con fuerza, con los ojos llenos de miedo. Yo intentaba tranquilizarlo, pero dentro de mí sabía que algo se estaba acercando. La cuarta noche fue la peor. El silbido comenzó a las 3:33, pero esta vez no venía de la calle. Venía desde dentro de la casa, retumbaba en los pasillos, subía por las paredes. Mis perros empezaron a ladrar desesperados y uno incluso se orinó de miedo. Cuando abrí la puerta del cuarto de mi papá, lo vi sentado en la cama, rígido, mirando directo a la ventana. El vidrio estaba empañado desde fuera y en medio del vaho se dibujaba una silueta con un dedo, como si alguien estuviera escribiendo. Me acerqué despacio y vi con claridad que la palabra que formaba era hoy. Papá comenzó a convulsionar en ese instante. Mi hermana y yo tratamos de reanimarlo, llamamos a la ambulancia, pero él murió antes de que llegaran. La hora exacta de su muerte, 3:33 de la madrugada. Pensamos que todo había acabado ahí, pero no. Lo peor vino tiempo después. A la semana, mientras acomodábamos sus cosas, una noche me quedé despierto en su cuarto, y a las 3:33 en punto escuché otra vez el silbido en la ventana. Sentí la sangre helar al recordar. Pero esta vez algo cambió. El silbido no estaba llamando a mi padre, me estaba llamando a mí. Desde entonces el silbido regresa cada cierto tiempo. No todos los días ni todas las semanas, pero vuelve. Siempre a la misma hora y siempre en la misma ventana. Yo sé lo que significa, porque no fue un aviso para él. Fue un aviso para toda la familia. Y cada vez que suena me convenzo más de que la muerte no avisa una sola vez. Avisa hasta que llega tu turno. Me llamo Alma. Y esto me sucedió en un pueblo chico del Estado de México, donde las calles parecen detenerse cuando el sol se esconde. Antes de contarles, déjenme ponerlos en contexto. Yo nunca fui de esas que creen en maldiciones. Mi abuela rezaba, mi mamá ponía agua y sal en las esquinas, pero yo era más de lógica. Estudiar, trabajar, pagar recibos, hasta que conocí a Violeta.
Violeta entró en la tienda donde trabajo los sábados para ayudar a la señora dueña con la caja. Era alta y siempre vestía de negro, con un perfume a humedad y flores marchitas que se pegaba a la piel. Sonreía poco, pero cuando lo hacía parecía que su boca guardaba otra sonrisa detrás. Nos hicimos amigas bastante rápido. Su voz tenía algo que te obligaba a confiar, aunque no quisieras. Un mes después de conocernos me invitó a una cena en su casa. Era una cena íntima, nada raro, me dijo. Traje un vino. Ella puso velas y una rosa negra en un jarrón. Nunca había visto rosa tan negra, tan oscura. La casa olía como a copal, y eso me dio un frío que no fue por la noche. Al terminar la cena, me dijo con voz baja: Alma, tú me gustas. ¿Te gustaría quedarte un rato más? Acepté por cortesía, pero cuando quise levantar para irme no pude. No como que estaba pegada a la silla físicamente, sino algo dentro de mí que me dijo: permanece. La miré y tenía los ojos brillando con una cosa que no era luz humana. Sonrió y puso su mano sobre la mía. Tranquila, no te haré daño, susurró. Solo quiero que estemos juntas. Esa misma noche empecé a soñar con un jardín que no existía en ningún mapa, lleno de rosas negras. Cada pétalo tenía una letra, como si fueran páginas que contaban mi nombre. Me desperté sudando con la boca seca, y en la almohada había una hoja de papel con una rosa dibujada a tinta roja. En el centro escribió con precisión: Alma. Pasaron los días y la situación se volvió tóxica. Violeta aparecía en los lugares donde yo iba. Sabía qué iba a comer, qué canción iba a poner. No respondía a mis mensajes un día y al siguiente me llegaban regalos. Una rosa negra en la mañana, una carta en mi zapato, un vidrio con agua y pétalos en la mesa del comedor. Mis amigos decían que eso era amor obsesivo, y yo me reía, pero por dentro me moría. Una tarde, una vecina que barre la calle me jaló del brazo y me dijo en voz baja: Mija, ten cuidado con esa mujer. Dicen que anda con la santería rara y no es de fiar. Lo dejé pasar. Pensé que eran chismes del pueblo hasta que empezó a sangrarme la boca. Estaba en una junta del trabajo cuando de pronto sentí el sabor metálico. No era sangre de la nariz. Era como si la sangre brotara desde mis encías y bajara caliente hacia la lengua. Alcé la mano y fui al baño. Vi mis dedos manchados y me dio un pánico que no puedo explicar. Me miré al espejo y en el borde, con un dedo temblando, había una marca. Una pequeña rosa negra dibujada con algo que parecía tinta, pero seca y pegajosa, como si hubiera sido tatuada con miel y aceite. Empecé a buscar ayuda. Fui con una curandera del pueblo, una señora que por años había cuidado a todo tipo de gente. Entré a su casa y me dijo: No es cualquier brujería, hija. Es un amarre con sello. Cuando te busquen, te van a llamar por tu nombre como si escucharas 2 veces. Yo me reí por costumbre, para quitarle solemnidad, pero al salir me llamó una mujer por teléfono. 2 voces. Primero una velluda y ronca, luego otra suave como una campana. Dijeron mi nombre y sentí como si me atravesaran con una aguja. La curandera me dio un baño de ruda. Me echó sal por todo el cuerpo y rompió un huevo en un vaso. Cuando lo abrió, la yema tenía un punto negro en el centro. No es algo que se me ocurra inventar. Era una flor negra perfectísima, como si al romper el huevo hubiera florecido una rosa dentro. La señora presionó y dijo: Esa rosa es tuyo y ella la respira. Si no hacemos nada, te va a comer la vida. Organizamos un cerco. La curandera, yo y la señora que cuida la tienda. Esa noche a las 12 entramos en la casa de Violeta, escondidas como ladronas, con campanas, sal, crucifijos, que no sé si por qué llevábamos eso. Abrimos la puerta sin hacer ruido. La casa olía a humedad, vino y la misma flor marchita.
En el centro de la sala, un altar improvisado con la rosa negra sobre un plato, varias fotos mías recortadas y una vela que parecía sangre coagulada. La curandera se acercó. Estaba murmurando oraciones en una lengua que no entendí del todo y puso la palma sobre la rosa. En ese instante la vela se inclinó y la mecha se encendió con una llama azul. No había viento, la casa empezó a vibrar suave como si respirara. La curandera nos miró con los ojos muy abiertos y dijo: No es ella la que te quiere. Es algo que vive gracias a ella. Decidimos romper el altar. La señora que cuidaba la tienda tomó la rosa y trató de arrancarla, pero la rosa estaba pegada al plato como si sus raíces invisibles la sostuvieran. Cuando lo rozó, una onda fría recorrió toda la casa y escuchamos un murmullo. No la toquen. Una voz que venía desde muchas gargantas a la vez. Fue entonces cuando la lámpara del techo se quebró. Vidrios por todos lados y yo retrocedí. Di un paso y la vi. Era Violeta en las escaleras, abajo mirándonos como si fuéramos intrusas en su propio sueño. Sus ojos estaban muy dilatados, casi blancos, y al dar un paso hacia nosotros, se partió en dos. No físicamente, pero su figura se multiplicó por la sala, como si en cada reflejo de espejo, en cada olla, en cada charola, hubiera otra Violeta parada mirándonos. La curandera lanzó sal, rezó más fuerte y de repente se desató un alarido terrible. No de Violeta, sino de la rosa, como si la flor hubiera entendido que la vamos a arrancar y se quejara con un sonido agudo que se pegó a los huesos. La señora que quería arrancarla no pudo. La flor la quemó. Le dejó en la mano una marca negra que olía a hierro. En la confusión corrimos hacia la puerta. Yo llevaba una foto mía que estaba en el altar. La agarré con desesperación y la rompí en dos. Algo en la casa se calmó, como si mi imaginación rota hubiera soltado un hilo. Salimos como pudimos y la curandera dijo que había que hacer una contramaldición, pero no sabía si funcionaría. Nos pidió que consiguiéramos una rosa blanca, una rosa de las de verdad, y que la plantáramos en una cruce de caminos con sal, y que al tercer día la enterráramos como una oración y una vela. Si la rosa negra tiene raíz, la blanca la ahoga, me dijo. Hicimos ese ritual, plantamos la rosa blanca y la vigilamos 3 noches. La primera noche la vela se apagó con una risita. La segunda noche desapareció la rosa blanca, y quedó una sola sombra. La tercera noche la tierra se abrió y olimos un olor a carne quemada como horno viejo. La curandera dijo que había funcionado y que la raíz había sido arrancada, pero que algo se quedó. Guarden esto. Cuando se corta una raíz, puede dejar un resto que cambia la tierra. Desde entonces me pasa algo raro. Cada vez que huelo rosas me mareo. No todas. Solo las que tenían algo de humedad, como si la flor hubiera guardado sudor. Y mi boca sigue sangrando a veces en los peores momentos. En una junta, en el cine, sin razón aparente. Cuando conté esto, la curandera me miró seria y soltó. Te quitaron el nudo, Alma, pero no te devolvieron la vida. Te dejaron una deuda. Lo que vino después fue más sutil y más terrorífico. Empezaron a llegarme regalos. Una caja con tierra seca, una cajita con pétalos negros, una fotografía mía recortada con hilos que atravesaban la imagen como si alguien hubiera cosido mi vida. Los mensajes en redes eran poemas sin sentido. Una noche en mi casa escuché que alguien tocó la ventana. Abrí y no había nadie, pero en el vidrio había huellas de dedos. No eran manos normales, sino que parecían manos con uñas bastante largas, como si alguien hubiera cavado en la superficie con las uñas para escribir mi nombre. Lo peor sucedió en el aniversario de la cena con Violeta. Recibí una carta. Te di una rosa y tomé tu nombre. Te devolví el aire, pero dejé mi firma en tu sangre. Es momento de pagar. Firmaba B.
con un trazo en forma de pétalo. Ese día, al caer la noche, me dormí y soñé con el jardín otra vez. Caminé entre filas de rosas negras y una de ellas me habló. Me dijo con voz de mujer y de tierra: tu deuda es antigua, paga con memoria. Desperté y en mi mesa había una pequeña libreta vieja llena de nombres. No había explicación de cómo llegó ahí. Mi nombre estaba en la última página con una fecha, el día en que rompí la foto. Fue entonces cuando entendí que no se trataba solo de poseer, sino de reescribir. Alguien quería escribir mi historia diferente, y la única forma de pagar era recordar, devolver lo que me había tomado, mis recuerdos felices. Así que empecé a devolverlos. Cada noche recordaba una cosa linda: el nombre de mi primera maestra, el sabor del mole de la abuela, la canción que mi papá me cantaba. Los anotaba y los quemaba y los ofrecía al viento. La curandera me dijo que la flor vive de lo que olvidas, que si no alimentas el olvido pierdes la fuerza. 3 meses después de todo, la última vez que vi a Violeta fue en el mercado. Ella vendía rosas, muchas rosas, todas negras. Pero cuando me miró, su cara era la de una mujer cansada. Me acerqué, pensé en escapar, pero hice lo contrario. Le dije su nombre en voz alta, como con fuerza: Violeta. Ella me miró como quien recibe una sentencia y dijo casi en un susurro: Me buscaste para que pagara. Yo solamente planteé. Se fue caminando entre la gente. Días después su casa apareció vacía y nadie la volvió a ver. En el umbral dejaron una rosa negra marchita. Yo no creo que esté libre. A veces cuando me rasuro o me lavo los dientes encuentro un pequeño pétalo negro en el desagüe. A veces me acompaña el olor a copal cuando no hay nadie. Y el mayor miedo es ese: que lo que te toca no te deje, aunque lo creas vencido. Si me preguntan cómo terminó todo, les diré: terminó porque volví a recordar. Pagué algo. Sí. No sé si la deuda tenía final, pero aprendí algo que les juro por lo que quieran. Cuando alguien intenta escribir tu historia con tinta negra, escupan la tinta con memoria, con las cosas que les dieron risa, con los cumpleaños y los nombres de sus abuelas. Eso anula el papel. Y antes de que me pregunten, no invité a Violeta a mi casa de nuevo. Lo único que dejé en la puerta fue una maceta con una planta de romero. Por si acaso. El payaso. ¿Alguna vez sentiste que alguien que odiaste con cada fibra de tu ser sigue ahí, aun cuando lo hayas visto muerto? Mi nombre es Leonardo, y si algo aprendí es que la muerte no siempre significa el final. A veces es apenas el inicio de una pesadilla que nunca acaba. Tenía 13 años la primera vez que lo vi. Era un viejo payaso que se paraba fuera del supermercado del barrio, uno de esos mini supers con anuncios descoloridos, oxidados, donde vendían cigarros sueltos y bolsitas de chicle con moscas adentro. Le decían Pachón. Siempre estaba ahí, en la banqueta, con un globo rojo y su cara pintada como si se hubiera maquillado con ceniza y sangre seca. El blanco de su cara estaba agrietado, sucio, como papel tapiz viejo, arrancado de una casa abandonada. La sonrisa era una línea grotesca y irregular, pintada de un rojo más oscuro que el normal, como si lo hubieran mezclado con óxido. Pero lo peor eran sus ojos. No traía pupilentes ni lentes de contacto. Era su mirada real, sin brillo, vacía, como si ya estuviera muerto desde antes. Yo nunca le hice caso hasta que me habló. ¿Quieres ver un truco, niño? No, contesté. Solo lo miré y le dije: Quítese de ahí, pinche viejo loco. No sé qué me pasó ese día. Andaba enojado con mi mamá o con la vida. Y ese güey me agarró en el momento exacto.
Me escupió en los tenis y yo, sin pensarlo, le tiré su caja de trucos al suelo. Era una caja de madera llena de pañuelos, cartitas, cosas viejas de feria. Todo se regó en el pavimento. El payaso no me dijo nada, solo se agachó despacio y mientras recogía sus cosas, me murmuró algo que no entendí bien, pero sonó como un nombre, como si me hubiera maldecido. Me fui de ahí sin miedo, sin culpa, pero esa misma noche a las 3 de la mañana escuché el globo reventar. Yo no tenía globos en mi casa, nadie en mi familia celebraba nada. Estaba solo en mi cuarto y escuché el pa, como si algo hubiera explotado dentro del closet. Al día siguiente me enteré de que el viejo se murió. Un borracho le dio una patada y cayó mal en la banqueta. Nadie le lloró, nadie lo reclamó. La policía lo levantó como si fuera un perro atropellado. Yo pensé que ahí acababa todo, pero no. Ahí apenas estaba comenzando. Pasaron los años, olvidé el incidente, me cambié de ciudad, comencé a trabajar en una bodega de un supermercado. Y justo cuando pensaba que ya nada de mi pasado podía alcanzarme, lo volví a ver. O bueno, algo que se parecía a él. Mucho. Demasiado. Apareció en las cámaras de seguridad del Chedraui donde yo trabajaba. Vestía el mismo traje rasgado, pero aún más sucio, manchado de algo que parecía barro y carne podrida. Tenía la sonrisa pintada, pero más extendida, más grotesca, y los ojos eran los mismos. Estaba en el pasillo de cereales y sostenía un globo negro. No le dije nada. ¿Qué iba a decir? Oigan, creo que vi un payaso muerto en el pasillo de cereales. Me mandaban a la goma. Así que me quedé viendo el video una y otra vez. Revisé los minutos antes y después. Él no entró por la puerta principal. No salió por la puerta trasera. El sistema de cámaras estaba limpio, hasta que no lo estaba. Apareció de la nada de pie, inmóvil con la cabeza ladeada como si no tuviera cuello. El globo flotaba a su lado. No lo sostenía con la mano. Estaba ahí, como si algo invisible lo sujetara. Pausé el video. Me acerqué a la pantalla y sentí cómo se apretó el estómago. Ahí había algo. Me estaba viendo directo a mí. No a la cámara, a mí. La cámara estaba de espaldas al estante de azúcares y él me miraba más allá de eso, como si supiera que yo lo estaba viendo, como si supiera que yo, el que había tirado su caja hace años. Esa noche soñé con el globo, no con el payaso, solo con el globo. Estaba flotando en medio de mi cuarto, negro, opaco, como cubierto de una baba densa. No había sonido, no había viento, no se movía, solo flotaba, hasta que una voz, la misma de aquel día en la banqueta, me susurró desde la oscuridad. Si lo tocas, ya no hay regreso. Desperté con la nariz sangrando. Al día siguiente no fui a trabajar, fingí estar enfermo, me encerré, desconecté el internet, apagué el celular, pero eso no lo detuvo. 2:33 de la tarde. Alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. Igualitos. Me acerqué sin hacer ruido. Miré por la mirilla, pero no había nadie. Hasta que, después de unos segundos, algo subió lentamente desde abajo del marco. Era una cabeza pintada de blanco, la frente manchada, los labios extendidos con una línea negra irregular, como dibujada con plumón seco, y los ojos ya no estaban vacíos, ahora brillaban, pero no con vida, sino como si algo los habitara desde dentro, como si algo más viejo, más sucio, más muerto estuviera usándolos como ventana.
Le grité que se fuera, que ya no era un niño y que no me daba miedo. Y entonces habló. No con voz, sino con un sonido como si alguien estuviera inflando un globo desde dentro de mi cráneo. Ya lo tocaste, Leonardo. Ahora me toca a mí. Y del otro lado, bajo la rendija de la puerta, se deslizó un globo. Negro, baboso, tibio. Intenté dar un paso hacia atrás. Quería correr, pero me paralicé. No por miedo, sino porque justo en ese instante mi teléfono empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté sin pensar, y lo único que escuché fue: ¿Quieres ver un truco, niño? Y del globo comenzó a salir algo. Una manita pequeña, deforme, con guantes de payaso. Y esa mano, al parecer, sabía mi nombre. El globo desapareció. Así, sin explotar, sin flotar. Simplemente se deshizo, como si nunca hubiera estado ahí. Pero el olor, ese no se fue. Era como si alguien hubiera abierto un costal de carne podrida dentro de mi closet. No sabía cómo explicarlo. Una mezcla entre humedad vieja, maquillaje, rancio y sangre de nariz seca. Y justo cuando pensé que eso era lo peor, comencé a escucharlo. No era la puerta, no en mi cabeza. Estaba dentro de mi casa. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, con todas las luces prendidas, escuché pasos. Pero no eran pasos normales. Eran torpes, arrastrados, como si algo caminara con los zapatos grandes de un payaso sobre un piso pegajoso. Salí del cuarto con un bat de aluminio que siempre tengo cerca de la cama. Las luces del pasillo estaban apagadas, y eso era imposible porque yo las había dejado prendidas. Comencé a revisar. Al fondo del pasillo había algo. No lo vi completo, solo los pies grandes, con esos zapatos inflados de payaso, rotos, mojados, con charcos oscuros debajo. Y al lado algo que flotaba. No era un globo, era una cabeza. La cabeza de un payaso, pero separada del cuerpo, suspendida en el aire, girando lento. Me estaba viendo de reojo. Me encerré en el baño y cerré con seguro. Me senté en el piso y lloré. Grité. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos había algo más ahí conmigo. Era una nariz roja. Estaba en el lavabo, redonda, peluda, como esas narices baratas que venden en los circos. Pero estaba cubierta de algo más, algo espeso, casi negro, y olía como animal muerto dentro de una bolsa mojada. La toqué y cuando lo hice, el lavabo sangró. No salió agua, salió sangre espesa, caliente, coagulada en trozos, y entonces volví a escucharlo. No era su voz, no un susurro, lo escuché reírse, no como en película de terror, ni como los típicos jijiji falsos. No, era una risa desgarrada, rota, forzada, como si tuviera una cuerda de metal en la garganta y se la estuvieran jalando a la fuerza para hacerla sonar. Una risa que hacía eco en mis huesos. ¿Te gustó mi truco, Leonardo? Esa noche no dormí. Y lo peor fue que al día siguiente, cuando abrí la puerta del baño, mi apartamento ya no era el mismo. Había globos por todas partes, globos negros, colgados del techo, flotando sin moverse, uno por cada noche que lo ignoré, uno por cada maldito año que fingí que no lo vi, y todos tenían mi cara pintada. Claramente no dormí, tampoco comí. No abrí las ventanas y aún así, el olor a globo mojado, a pintura vieja y a sudor de cadáver se pegaba en mi ropa. Cada globo colgado del techo me veía.
No era una figura de mi cara, eran facciones exactas. La cicatriz que tengo junto al ojo derecho, el lunar bajo la ceja, hasta los dientes chuecos, todo estaba sonriendo. No había forma de que eso fuera una broma, una alucinación o un sueño. Y esa noche, esa maldita noche entendí que ya no se trataba de mí. Se trataba de destruir todo lo que me quedaba. A las 11:47 recibí un mensaje de voz. Era mi madre. O eso pensé. Pero la voz no era la de ella. Era una imitación perfecta, pero torcida, como si alguien estuviera tratando de hablar usando su boca desde dentro. Y me decía: Leonardo, hijo, ven. No me siento bien. Estoy aquí en la cocina y él está aquí. No lo pensé. Salí de mi apartamento. Manejé como desquiciado hasta la casa de mi madre. Casi atropello a un motociclista en el camino. Ni siquiera me detuve a cerrar el carro. Entré gritando su nombre y la encontré sentada frente al televisor, tranquila, sonriendo. Demasiado tranquila, diría yo. El canal que estaba viendo era estática, pero detrás de esa estática había una silueta. La silueta de un payaso moviéndose de un lado a otro. Y mi madre, como si no se diera cuenta, me dijo: ¿Quieres ver un truco, hijo? Su voz no era la suya, era la de él. Desde su garganta, como si algo se hubiera metido ahí y estuviera usando su cuerpo como una marioneta enferma. La pantalla de la tele empezó a mostrar imágenes. No era distorsión ni ruido blanco. Eran videos de mí. Videos que nadie más pudo haber grabado. Yo durmiendo, yo bañándome, yo comiendo, yo frente al espejo. Y él parado detrás de mí. Las manos me temblaban. Mi mamá se levantó lentamente como una muñeca de trapo y en su espalda algo sobresalía. Un globo clavado en la carne. No pegado y ni flotando. Estaba clavado. La cuerda se metía en la piel como un gancho quirúrgico y sangraba. Yo grité. Intenté quitarlo, pero apenas toqué la cuerda el globo explotó. Y con él, mi madre cayó como si le hubieran cortado todos los hilos. Tiesa como un muñeco de feria. Llamé a emergencias, claro, pero cuando llegaron no había nada. Mi madre estaba despierta normal, viendo la tele como si no recordara nada. Los policías me miraron como si estuviera loco. Y mientras me hablaban, uno de los globos negros se deslizaba por el pasillo de la casa como si caminara por sí solo. Yo ya no sabía qué era real y qué no. Y entonces, cuando me senté en la banqueta sin poder respirar, sin saber qué hacer, una niña pasó caminando. Una niña chiquita, con uniforme de primaria. Me miró con curiosidad y me dijo: Mi mamá me contó de ti, que fuiste malo con el payaso, que lo tiraste, que te escupió y que ahora te toca. Después de decirme eso, se fue, caminando tranquila como agarrando un globo negro flotando sobre su cabeza. Las cosas dejaron de pasar solo en mi cabeza. Ya no era yo el único que lo veía. Lo empezaron a ver otras personas, pero lo peor fue que nadie hacía nada. La niña que me habló esa tarde apareció en las noticias 3 días después. Estaba desaparecida. La última vez que fue vista fue dentro de un supermercado. Los testigos dijeron que vieron a alguien con ella. Un hombre vestido de payaso, pero no como los de las fiestas. No de colores, sino que era un payaso negro decrépito con una bolsa en la espalda. Un testigo dijo que la niña se subió voluntariamente a una especie de triciclo y que el hombre le amarró un globo a la muñeca y que mientras se alejaban, él le iba susurrando algo. La señora lo escuchó claramente porque no era un susurro cualquiera, era un rezo. No sé cómo describirlo, Dani. Era como si el cabrón estuviera rezando al revés. Sí, al revés. Como si las palabras no estuvieran saliendo, sino volviendo a entrar.
Era un sonido viscoso como tragar vidrios con saliva. La niña jamás apareció, pero 2 días después, algo sucedió. Una bolsa negra frente a la puerta del supermercado donde trabajo. Nadie la vio llegar, nadie la puso. Solo estaba ahí, amarrada con un listón rojo. Yo estaba en turno de madrugada y fui el primero que la vio. No tenía nombre, no tenía remitente, solo una pequeña tarjeta que decía: ¿quieres ver mi truco final, Leonardo? Le grité al guardia de seguridad para que llamara a la policía, pero cuando abrí la bolsa me paralicé. No había sangre, tampoco un cuerpo, ni restos, solo una cosa: la cabeza de un maniquí pintada como payaso, con mi cara. Pero eso no fue todo. La cabeza tenía la boca cosida y entre cada hilo salían globos pequeños, globos negros inflados desde dentro. Los globos tenían palabras escritas: mamá, niña, culpable, último acto y apágame. Uno por uno los globos comenzaron a reventarse solos, sin que nadie los tocara. Cada estallido dejaba en el aire ese olor a maquillaje podrido, saliva vieja y metal, como si alguien hubiera mezclado sangre con lápiz labial y vómito seco. El guardia se fue. Renunció esa misma noche. No quiso hablar conmigo y tampoco ver las cámaras. Y cuando revisé yo mismo las grabaciones, vi el momento exacto. El payaso cruzó caminando la tienda a las 2:47 a.m. El reloj de la cámara marcaba ese minuto. Yo no caminaba como la última vez. Ahora se arrastraba, como si sus piernas estuvieran hechas de trapo mojado. Iba cargando la bolsa negra, y en su espalda ya no tenía solo una bolsa, tenía muchas, colgando, gateando como si fueran sacos llenos de carne tibia, y cada bolsa tenía el nombre de alguien que conocía. Mi mamá, mi jefe, mi exnovia y el último tenía mi nombre. Yo no soy religioso y nunca lo fui, pero esa noche me encerré con una Biblia robada del hospital, un encendedor y una cuerda, y no para rezar, sino para prevenir lo que venía, porque lo que estaba a punto de entrar a mi casa ya no era humano, ya no era un payaso, era algo peor, una cosa vieja anciana hecha de voces ajenas y dolor rancio. El olor llegó primero. No el del maquillaje o el de la sangre, no. Era un olor nuevo, como si alguien estuviera quemando un circo por dentro. Telas, plásticos, animales y cuerpos. Las luces empezaron a fallar. No todas, solo una del pasillo. Hasta que se apagó. Y ahí supe que él ya no estaba dentro. Me escondí en el armario como un niño con el encendedor prendido y escuché cómo los globos se inflaban solos por toda la casa. 1, otro, 5, 10. Cada globo traía un nombre. Y cada nombre era alguien que había muerto desde que esto empezó. Y entonces escuchó su risa. La misma. Esa carcajada oxidada como un clavo, raspando metal, pero más lenta y más cansada. Y luego su voz. Bienvenidos al último acto, donde todos quieren escapar pero nadie aplaude al final. Yo cerré los ojos. Pensé en mi madre, pensé en la niña, pensé en el error que cometí al tirar su caja ese día en la calle sin pensarlo. Y abrí los ojos, porque alguien estaba respirando dentro del armario. No frené. Al lado, pegado, con el pecho desnudo, inflando algo con la boca. Un globo. Volteé y ya estaba, pero ya no era el payaso. Era yo pintado con mi ropa y mi cara, pero torcida, pálida, muerta, como una sonrisa dibujada hasta las orejas, como si me hubieran cortado el rostro y lo hubieran estirado con anzuelos. Me dijo con mi propia voz:
Ya no tienes que actuar, Leo. Ya eres parte del show. Y me metió el globo en la boca. Negro, caliente, lleno de algo que se movía. Intenté escupirlo y gritar, pelear, pero no pude. Mi cuerpo se quedó quieto como cuando sueñas que algo te pisa el pecho. Me caí dentro del armario y al fondo... No había fondo. Caí por un túnel negro y viscoso, con paredes de tela de circo mojada, y en los costados marionetas rotas, todas con mi cara, todas pintadas, todas con globos saliendo del estómago, y en el centro del túnel una carpa de circo gigante en llamas, y con una sola frase escrita en la entrada: todos los que ignoran un monstruo lo alimentan. Yo no debería estar escribiendo esto, no porque tenga miedo, no porque quiera advertirte, sino porque yo ya no soy yo. He pasado meses, quizá años, atrapado en este maldito cementerio que se estira, se encoge y cambia de forma como un intestino vivo. Aquí no hay reloj, no hay tiempo, solo funciones. Cada vez que alguien nuevo toca un globo maldito, cuando alguien abre una bolsa o ve al payaso en las cámaras de seguridad, el escenario se ilumina y yo tengo que salir. No soy el protagonista, ya no. Soy parte del elenco. Soy uno de los otros, de los que ríen sin dientes y bailan con los huesos tronando. Y él, el original, el verdadero, él solo mira, sentado en el centro de la pista sin moverse, sin parpadear, con esa sonrisa estirada manchada de óxido como pintada con navajas. Ya no es solo un payaso, si acaso es un dios menor del horror, una presencia que se alimenta del ridículo, del desprecio, del dolor de los que se burlan de los que están abajo. Y eso hice yo. Yo me burlé, yo lo pateé y lo escupí, y ahora yo soy el show. En cada función él elige a alguien: un niño que maltrató a un indigente, una señora que humilló a su nieto, un policía que mató a un perro por diversión, a un cabrón que grabó a su novia llorando y lo subió a TikTok. Todos se convirtieron en público. Todos vienen por su acto final. Y el truco siempre es el mismo. Primero los hace reír, luego los hace dudar y al final los rompe. Hoy me toca salir otra vez. Hay un globo nuevo flotando allá arriba, frente a la lona ensangrentada. Tiene un nombre escrito y lo veo desde aquí. Podría ser tu nombre. Esta no es una advertencia, no es ficción, no una invitación. Si estás escuchando esto, es porque ya viste al payaso. Tal vez en un sueño, tal vez en un reflejo, tal vez en una cámara de vigilancia, pero ya lo viste. Y lo sabes, porque esta noche, cuando escuches reír en la oscuridad, cuando el olor a maquillaje viejo y carne húmeda te arrastra hasta el vómito, vas a mirar el techo y ahí estará un solo globo negro que tiene escrito tu nombre, esperando a que lo toques y te diga: ¿quieres ver un truco?